Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es tórax y vamos a enfatizar en la radiografía de tórax a la importancia de valorar los patrones técnicos para evaluar una radiografía de tórax, ¿verdad? Antes de uno poder evaluar la radiografía, uno tiene que saber si la técnica con la cual se hizo esa radiografía es la ideal o no es la ideal, porque eso nos permite saber qué cosas podemos encontrar que son normales y qué cosas son anormales. Entonces, por eso es importante eso. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la anatomía, estos patrones, algunas claves de cómo evaluar verdaderamente una radiografía de tórax. En realidad la radiografía de tórax es extremadamente difícil. Es uno de los estudios, al igual que la mama, más difíciles de evaluar y que las patologías son extremadamente múltiples y son bastante causa de demandas en otros países. Entonces queremos dejar algunos puntos claros, que ustedes entiendan, que comprendan. Probablemente algunas cosas ya las vieron en quinto año, espero que las hayan visto, las hayan tenido bien claras. Si no, ahorita vamos a tratar de complementar y mejorar esos conceptos. Una de las cosas cuando valoramos radiografía de tórax es entender que no necesariamente la vamos a ver en esa forma, ¿verdad? Esta es una reconstrucción tomográfica. Hoy por hoy mucha gente pide tomografía de tórax por cualquier cosa y no es así, ¿verdad? Tiene sus especificaciones, tiene sus criterios para realizarlo. Hoy por hoy la radiografía de tórax sigue teniendo un valor importantísimo en la evaluación de las enfermedades pulmonares. Y no solo pulmonares, sino que cardíacas o del continente. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero es importante entender que la radiografía de tórax sigue siendo un pilar fundamental en la radiografía convencional. Cuando evaluamos tórax, hay que entender que desde el punto de vista anatómico existe un continente y existe un contenido. La mayoría de veces, cuando se valora una radiografía de tórax, nos han enseñado demasiado a estar enfocados en el contenido y muchas veces no valoramos el continente. El continente es la parrilla costal, el diafragma y los tejidos blandos, ¿verdad? Entonces muchas de las patologías de tórax pueden estar ahí y no necesariamente en el contenido. El contenido es en los pulmones, el corazón y los grandes vasos y el mediastino. Entonces siempre es importante enfatizar que en el momento que tienen una radiografía de tórax deben de saber que no solo tienen que valorar el contenido, sino que también el continente. Y que hay proyecciones que nos hacen evidenciar mejor el contenido que el continente. Por ejemplo, las radiografías AP nos ayudan a valorar mejor el continente, mientras que las radiografías PA nos hacen valorar mejor el contenido. Y cuando hablamos de radiografía AP y PA es simple y sencillamente por donde entra el rayo o el haz de rayos X. PA es que el haz entra por la espalda y sale por la región anterior del tórax. AP es que el rayo entra por la región anterior y sale por la región posterior. Aquí tenemos una imagen de una radiografía de tórax, ¿verdad? Y el primer punto a tomar en cuenta cuando van a evaluar una radiografía de tórax es saber si esta radiografía es PA o es AP. Porque nuevamente, si es PA, pues vamos a valorar las estructuras cardiopulmonares, mientras que si es una proyección AP,
el objetivo de valorar son las estructuras óseas y los tejidos blandos. Entonces, es bien importante eso. Entonces, ¿cómo saber si la radiografía es PA o AP? Entonces, hay 3 puntos importantes que hay que valorar para identificar verdaderamente una radiografía PA. No solo es que el rayo entre posterior y la región anterior de tórax que esté pegando a la placa radiográfica o al chasis. No solo es eso, es el posicionamiento del paciente. De nada me sirve que el rayo entre atrás y la placa está adelante si los hombros están caídos o los brazos están perpendiculares al cuerpo. Eso no la convierte en una verdadera PA. Significa una proyección con entrada posterior, pero no es una verdadera PA. Porque la verdadera PA, recuerden, es una radiografía que nos sirve para valorar las estructuras pulmonares y cardiovasculares. Entonces, para que tengamos una verdadera PA evaluable y que no nos dé errores diagnósticos, necesitamos 3 cosas importantes. La primera es que anatómicamente nuestras clavículas, si estamos en proyección neutra, normalmente tienen una posición horizontal. Mientras que en una proyección verdadera PA, uno le dice que pegue el tórax al chasis, que levante los brazos y abrace al chasis. No es abrazarlos por abajo, es como que están abrazando en el cuello a alguien. Y eso permite que las clavículas se eleven verticalmente y queden en esta posición. Al levantar las clavículas me permite ver mejor los campos pulmonares superiores. Otro siguiente punto son las escápulas. Las escápulas normalmente están perpendiculares así. Pero cuando nosotros ponemos un paciente PA, desplazamos las escápulas y este borde que estaba perpendicular se vuelve oblicuo hacia acá. Y me permite ver mejor los campos pulmonares. Ya los puedo ver mejor. Entonces, ya con eso tengo 2 criterios para decirme que es una radiografía PA. Recuerden, todas las radiografías PA se toman parado. Y el tercer punto, que no se ve aquí porque probablemente ha desayunado o ha comido el paciente, es la formación de la burbuja gástrica. Entonces, cuando vemos estos 3 parámetros, podemos considerar que esta es una proyección PA adecuada que me va a permitir valorar adecuadamente la radiografía de tórax y no cometer errores. ¿Qué pasa cuando las escápulas están adentro? Pues el hueso de la escápula recibe parte de la radiación que está penetrando posteriormente y entonces disminuye la densidad que está hacia este lugar y entonces miraremos esta parte del pulmón más oscura y esta más clara. Eso nos puede hacer confundir y considerar que hay una lesión pulmonar superior. Usted puede decir, no, imposible. Sí, hay gente que se ha equivocado, simplemente porque la escápula está ahí. Puede estar tenue, pero está ahí. Y muchas veces hay una lesión que es con una densidad similar a la de la escápula y no se ve porque la escápula está metida ahí. Mientras que si estuviera afuera, el campo se ve y se logra identificar adecuadamente a la lesión. Por eso es importante establecer que estamos frente a una proyección PA. Recordando que anatómicamente el pulmón derecho se divide en 3 lóbulos: superior, medio e inferior. Y el lóbulo izquierdo en superior e inferior. El superior se divide en un segmento que es el segmento lingular superior e inferior. Entonces es importante considerarlo.
y que existen cisuras horizontales y oblicuas, sobre todo la del lado derecho, el izquierdo es más visible que en el lado derecho. Recordar que hay un montón de estructuras anatómicas cuando estamos valorando la proyección PA, que ser los diafragmas, el corazón, el botón aórtico, la tráquea, los cilios, la carina, la cámara gástrica, la aorta ascendente y descendente. Anatómicamente se tienen que acordar que el pulmón derecho tiene el lóbulo superior, que tiene segmentos posterior, apical y anterior, el lóbulo medio, un segmento lateral y otro medial, y el lóbulo inferior, un segmento apical, basal, medial, basal lateral, basal anterior y basal posterior. En contraposición, el lado izquierdo es similar al lóbulo inferior, pero el lóbulo superior tiene un segmento ápico posterior, un segmento anterior, un segmento de língula superior y un segmento de língula inferior. Entonces, todos esos conocimientos anatómicos nos ayudan a ubicar lesiones. Aquí una proyección PA y una proyección lateral que nos ayudan a ubicar todas las estructuras que estamos viendo aquí, como son la tráquea, la carina, el botón aórtico, la aorta ascendente, descendente, el corazón, los cilios pulmonares, los ángulos costofrénicos, las cámaras gástricas y la columna. Entonces, aquí tienen una persona que va a tratar de interpretar una radiografía de tórax. Esto lo vamos a ver un rato. Vamos a regresar un poquito a la primera imagen, que es esta. Porque ahí tenemos que ver los otros 4 parámetros que nos ayudan a poder valorar adecuadamente una radiografía de tórax. Una vez que identificamos que es una proyección PA, lo que tenemos que saber es si nuestra radiografía está rotada o no. ¿Qué significa esa rotación? Cuando el paciente pega el tórax en la placa radiográfica, la presión del tórax derecho debe ser la misma que el tórax izquierdo. Si una está más presionada que la otra, significa que la proyección, a pesar que es PA, está ligeramente rotada hacia el lado que está haciendo más compresión. Y el lado de menor compresión se está desplazando hacia atrás. Esto provoca una rotación y esa simple rotación puede alterar lo que ustedes conocen y han escuchado mucho en medicina como ser el índice cardiotorácico. ¿Verdad? Que normalmente en un adulto este índice cardiotorácico se supone que debe ser menos de la mitad del diámetro total del tórax, que debería ser menor de 0.5 para que no exista cardiomegalia. Pero si se rota la radiografía, este índice cardiotorácico se puede ver aumentado, y no porque hay una patología cardíaca, sino porque está ligeramente rotado. Para saber si existe una rotación o no, hay 2 métodos que se pueden utilizar. El primer método es utilizar la apófisis espinosas de la columna y medir la distancia que hay entre la cabeza de la clavícula del lado derecho y la cabeza de la clavícula del lado izquierdo. Ambas distancias deben ser iguales. La distancia que esté reducida, o mejor dicho, la distancia que esté aumentada, es la área que está desplazada de la película y se magnifica porque no está haciendo contacto con la película. Es como cuando ustedes tienen un foco y ponen una estructura enfrente del foco, da una sombra. Entre más alejado esté del área de sombra, la sombra se mirará más grande que el objeto tal.
Entre más lo acercan a la pared, la sombra será igual. Exactamente es el mismo principio aquí. Entre más se desplace el tejido que hace contacto con la placa, más magnificado se ve. Entonces el espacio se ve más aumentado. Eso es lo que hace la rotación. Entonces también aumenta el tamaño del corazón y hace una descripción errónea de una cardiomegalia, que puede ser leve, dependiendo del grado de rotación, hasta moderada puede ser. El otro método para saber si está rotada o no es medir la distancia, perdón, es medir el espacio articular en la articulación esternoclavicular. Veamos, este espacio, aquí no se mira muy bien, en otra placa se lo voy a volver a enseñar. Y este espacio, aquí es menor, aquí es mayor. Si aquí es mayor, está rotada hacia ese lado. ¿Qué lado sería? El lado izquierdo. Entonces, si miramos una alteración en ese espacio articular, ese aumento de un lado en comparación del otro, sabemos que está rotada hacia el lado del aumento. Entonces son dos métodos que nos permiten poder identificar si una radiografía está rotada o no. Tenemos dos parámetros que nos ayudan a saber valorar y saber que vamos a encontrar algunas cosas que pueden ser erróneas, simplemente porque no es una verdadera PA, simplemente porque está rotada. Entramos al tercer factor, que es bien importante. Saber si nuestra radiografía está bien inspirada. Entre menos inspirada esté nuestra radiografía, las cúpulas diafragmáticas se elevan. También al elevarse las cúpulas diafragmáticas rotan el corazón y lo hacen ver más grandes. Además que esa elevación no permite ver las regiones basales de los lóbulos inferiores y podemos no visualizar una patología a ese nivel. Entonces debemos de saber si nuestra radiografía está bien inspirada o no. ¿Cómo saberlo? Bueno, la forma sencilla es contando las costillas. No son los espacios intercostales, son las costillas. Y hay dos formas de saberlo. O contando la región anterior de las costillas o la región posterior de las costillas. Cuando digo región anterior, son las proyecciones costales de las anteriores de las costillas. Las proyecciones anteriores de las costillas van en esta dirección. Entonces debemos de cortar 1, 2, 3. Aquí me pasé. Vamos a seguir. 4, 5, 6. Si contamos 6 arcos anteriores, podemos decir que está bien inspirada. Y si contamos de 9 a 10 arcos posteriores, podemos decir que está también bien inspirada. Entonces contamos los arcos posteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo estamos viendo 8. Entonces podemos decir que le falta un poco de inspiración. A pesar que logramos ver 6. La última la logramos ver parcialmente. Pero debemos de contar 9 a 10 arcos posteriores o 6 arcos anteriores y decir que nuestra placa es suficientemente inspirada como para poder encontrar una lesión o una patología. Entonces, ese es el tercer parámetro. El cuarto parámetro es saber si nuestra radiografía tiene una buena penetración o no. ¿Qué es eso de penetración? Saber si la cantidad de radiación que se le envió a través de las es suficiente para hacer un contraste entre el corazón, los bronquios y el pulmón. Entonces, una radiografía poco penetrada
se mirará un pulmón blanco. Una radiografía muy penetrada se mirará un pulmón muy negro. Si lo miramos muy blanco, podemos decir que tiene neumonía. Si lo miramos muy oscuro, podemos decir que tiene enfisema. Entonces necesitamos tener un equilibrio. Para tener equilibrio, debemos de contar los cuerpos vertebrales. Normalmente debemos de contar 1, 2, 3 y 4 cuerpos vertebrales. Contarlos es ver los cuadritos. De ahí en adelante solo vamos a ver la forma lateral de los cuerpos vertebrales. Si miramos 4 cuadritos y ahí no miramos los demás, podemos decir que nuestra radiografía tiene una penetración adecuada. Si ya miramos los otros cuerpos vertebrales, tiene demasiada penetración. Si no miramos los cuadritos de acá, vamos a ver un pulmón blanco. ¿Por qué? Porque está muy poco penetrada. Y el último parámetro es que logremos visualizar todo el campo pulmonar. Aquí, esta radiografía debería de ir hasta acá. ¿Por qué? Hasta aquí, porque me permitiría ver las cúpulas, que no las veo. Perdón, me permitiría ver los ápex, que no los veo. Y me permitiría ver la cúpula diafragmática, que tampoco la veo aquí, ni aquí. Y ahí puede haber un derrame pleural y no darme cuenta porque no está centrada. O sea, la radiografía debe estar centrada y agarrando todo el campo pulmonar. Entonces, todos estos 5 parámetros nos sirven para identificar si una radiografía de tórax es adecuada para interpretarse. Si no cumple los 5 parámetros, significa que no es adecuada. Aún así, en la mayoría de los casos tenemos que evaluarla porque ya el paciente no está ahí, no se puede volver a repetir. Entonces, vamos a encontrarnos a un dilema, lo que vamos a ver es verdadero o es falso. Bueno, pero como ya entendemos todos estos errores y ya sabemos que vamos a encontrar algunas cosas que no son reales por estar rotada, por estar poco inspirada, por estar muy penetrada y por no estar centrada, entonces vamos a ir a descartar las cosas. Ahora que tenemos la radiografía, cuando los primeros 2 minutos que vamos a dedicar es a valorar los factores técnicos. Una vez que hemos comprobado qué factores están y qué no, es el momento de poder interpretar una radiografía. Ahora, esta imagen que están viendo aquí es el grave error de valorar una radiografía de tórax. Una radiografía de tórax se valora individual. Si tienen un negatoscopio como este que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventanas, tienen que apagar 7 ventanas y poner la primera radiografía en una ventana. Eso les permite solo tener luz en la película de esa radiografía y le permitirá que su agudeza visual tenga un enfoque adecuado de las estructuras. Mientras que si tienen demasiada luz, reducen su foco visual y hay cosas que no las van a ver adecuadamente. No tienen que tener luz ambiental alrededor porque les hace disminuir el foco de evaluación. También hay cosas que tener en cuenta. Saber que esta radiografía le pertenece a un paciente con ese mismo nombre y con una historia clínica que ya dice claramente acerca de este paciente. Siempre deben de tener en cuenta eso. Ver si la radiografía cumple con los requerimientos técnicos necesarios. Recordar que esa radiografía representa a ese paciente. E identificar las estructuras anatómicas ya conocidas por ustedes cuando vieron anatomía macroscópica. Describir la placa como en un orden sistemático. Este punto, identificar estructuras anatómicas y descripción de la placa como un orden sistemático, es la que le ayudará a ustedes a confirmar diagnósticos.
Recuerden, la radiografía únicamente les ayuda a confirmar un diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque la radiografía es una imagen. Una imagen puede representar cualquier cosa. Por ejemplo, si están frente a su casa, enfrente a su pared, y tiran un bote de tinta y mancha su pared, esa mancha de tinta puede representar una cosa para cada uno de ustedes, de acuerdo a su perspectiva de imagen. Para algunos puede parecer una tortuga, para otros una araña, para otros un murciélago, para otros un perro, lo que sea. Por eso es que tienen que tener un contexto clínico para enfocarse en ese contexto y ver lo que están viendo y asociarlo para poder tener un mejor diagnóstico. Una radiografía de tórax sin una dirección clínica es como ir a buscar una aguja en un pajar. De que la encuentren va a ser bastante difícil. Entonces, por eso es importante tener una orientación clínica. Entonces, para leer una radiografía se necesita explorar una zona de menor interés a una zona de mayor interés. Por ejemplo, si de repente les ponen esta radiografía y lo primero que ven es una imagen redonda aquí, eso es lo último que tienen que ir a evaluar. No es lo primero, es lo último. ¿Por qué? Porque si se dedican a valorar eso, perdieron el enfoque y pueden haber un montón de cosas que están ahí y no las van a encontrar. Porque perdieron el punto de enfoque. Entonces, ¿cómo hacer para interpretar una radiografía? Bueno, lo que tienen que hacer es orientarse desde arriba hacia abajo. Y vamos a la misma. Del centro hacia afuera. Eso les permitirá evacuar cada una de las estructuras en una forma adecuada. ¿Cómo es eso de arriba hacia abajo? Bueno, ¿qué es lo más que está arriba y en el centro? La tráquea. Entonces lo que van a valorar de la tráquea es el tamaño, la forma, la posición y la bifurcación a nivel de la carina. Es lo primero que tienen que hacer. ¿Qué otra cosa sigue en el centro y superior? El callado aórtico. Entonces la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta descendente. ¿Qué sigue en el centro? El hilio pulmonar. Tiene ganglios aumentados, tiene calcificaciones, tiene engrosamientos, hay una masa a ese nivel, etc. ¿Qué es lo que sigue? Más al centro y más hacia abajo. El corazón. La silueta cardíaca, este tamaño, forma y posición normal. ¿Qué sigue? Pues los pulmones, pero los pulmones se evalúan en forma simétrica y de arriba hacia abajo en forma comparativa. Entonces, valoran los ápex, las regiones mediales y las regiones inferiores en forma comparativa. Y de igual forma, de adentro hacia afuera. ¿Qué sigue? Pues las cúpulas diafragmáticas, que en este caso no las vemos adecuadamente. ¿Qué sigue después de las cúpulas? La parrilla costal. ¿Qué sigue después de la parrilla costal? Las clavículas, los hombros. ¿Qué sigue después de eso? El tejido celular subcutáneo. Si es mujer, el tejido mamario. Si es hombre, las regiones pectorales. Y eso nos va a ayudar a tener una secuencia y a hacer más fácil encontrar. ¿Se acuerdan del nodulito que teníamos aquí? Pues cuando empezaron a ver el pulmón, de arriba hacia abajo, es el momento de describir esta lesión. Describen forma, tamaño y posición. Si hay calcificación o no hay calcificación. Si es menor de 3 centímetros o mayor de 3 centímetros. ¿Por qué? Todo lo que es de 3 centímetros para abajo es un nódulo. Más allá de los 3 centímetros es una masa. Todo un nódulo
puede ser benigno o maligno, pero toda masa evidentemente es maligna. Recuerden, estamos separando masa de neumonía, son cosas diferentes. Entonces, es importante clarificar esos puntos. Aquí está una radiografía de tórax, en donde están contando las costillas, y contaron 11, lograron ver hasta lo deseaba. Pero con que ya miren 10, está suficientemente expirado. Aquí está la tráquea, aquí está el callado, aquí están los cilios, aquí está la seguridad cardíaca, y dando una descripción. Esta radiografía prácticamente sería una ideal, porque es una PA, no está rotada, está bien inspirada, está bien penetrada y está centrada. O sea, es fácil identificar todas las estructuras. Aquí está hasta la burbuja gástrica y entonces esta es nuestra placa ideal. El problema es que el 90% de las radiografías de tórax no son ideales, sobre todo cuando se toman en emergencia. Entonces, con eso vamos a trabajar. Recuerden, después de haber valorado el contenido, no se olviden nunca del continente, porque la patología puede estar a ese nivel. Aquí tenemos otra radiografía, ¿verdad? Aquí está ligeramente rotada hacia el lado derecho, miren la amplitud, ¿verdad? Entonces, tiene nuevos arcos costales, significa que está adecuadamente inspirado, pero la penetración tiene un problema. Todos los cuerpos vertebrales los veo, los estoy viendo. Y eso ya me da un factor de error. Tenemos otra radiografía, ¿verdad? Que aquí podemos determinar qué es una PA, cuántos arcos costales están, podemos ver el callado, podemos ver los cuerpos vertebrales, podemos identificar que no está rotada, la burbuja gástrica. Y aquí podemos identificar mediante la historia clínica, complementar si es una radiografía normal o anormal para su edad y para su clínica. Aquí, cómo valorar el callado aórtico y la silueta cardíaca. Aquí nuevamente se acuerdan de las cisuras, es importante porque algunas veces en algunas proyecciones las cisuras se ven y no necesariamente es patológico. Ahora, yo sé que se les ha enseñado cuando les ponen una radiografía de tórax y les dicen, ahí está el infiltrado. El término infiltrado es un término completamente erróneo. No se puede decir infiltrados en una radiografía de tórax. El término infiltrado es un término histológico. Los infiltrados pueden ser exudados o transudados. Eso no lo podemos valorar desde el punto de vista radiológico, solo desde el punto de vista microscópico. Entonces, lo que vemos en una radiografía de tórax se llaman patrones radiológicos, no infiltrados. Los patrones radiológicos son 4. El patrón alveolar, se dice alveolar porque ocupa el alveolo y normalmente tiene forma redonda. También se le dice nodular. Si es muy pequeño, también se le dice micronodular. En la otra área es el intersticio, que no afecta el alveolo, sino que afecta donde pasan los vasos o el espacio entre un alveolo y otro, y ese es el intersticio. Ahí se depositan una serie de enfermedades y se llama un patrón intersticial. En algunos momentos, las dos áreas se ven comprometidas, tanto el alveolar y el intersticial, entonces es un patrón mixto, o también se le conoce como retículo nodular, que es el que estamos viendo aquí. Y el tercer patrón es la presencia de masas pulmonares. Entonces, los 4 patrones que vamos a ir a buscar son patrón alveolar o nodular, patrón intersticial, patrón mixto y un patrón causado por masas. Los patrones nodulares se subdividen también, no me interesa que lo aprendan mucho porque
Esto es por mucha experiencia, conocimiento y mucha literatura. Recordar que las radiografías cambian si están inspiradas o expiradas en su valoración. Por eso deben de tener una radiografía bien inspirada para que sea valorable. La unidad funcional son la formación de los sacos alveolares, en donde hay alveolos, bronquiolos y una vesícula. Fisiológicamente esta es la parte fundamental del pulmón. Pero eso es cuando andamos buscando patología pulmonar. Pero recuerden que donde están los grandes vasos, donde está el corazón, es un espacio que no tiene límites exactos, sino que son límites virtuales. A todo ese espacio donde está lleno de estas estructuras se le llama mediastino. Y el mediastino se le conocen, hay varias clasificaciones. La actual, la más recomendada, es dividir el mediastino en mediastino anterior, medio y posterior. Antes lo dividí en mediastino antero superior y antero inferior. Esos criterios los usan únicamente los cirujanos para planteamiento quirúrgico, pero desde el punto de vista radiológico se divide en anterior, medio y posterior. Los límites son el mediastino anterior, es la región posterior del esternón, hasta la región anterior de la tráquea y del pericardio. Hasta arriba, ese mediastino anterior. Mediastino medio es desde esa misma línea hasta 1 centímetro por adentro de los cuerpos vertebrales. Entenderán que el mediastino medio es más grande. Y mediastino posterior, de esa línea 1 centímetro atrás de los cuerpos vertebrales hasta la región cutánea. Todo eso es mediastino posterior. ¿Por qué se divide así? Porque nos ayuda a clasificar las masas. Toda masa localizada en mediastino anterior se identifica por las 4T. Estas 4T significan tiroides, timoma, teratoma y terrible linfoma. En el mediastino medio están todas las afecciones por incremento del sistema linfático. También ahí puede estar el terrible linfoma, puede afectar el mediastino medio, pero eso se diagnostica por clínica. También están las alteraciones congénitas como los quistes, todos los trastornos de la vía aérea y del esófago, como ser fístulas traqueoesofágicas, como ser una dilatación esofágica, una dilatación traqueal, etc. Y en el mediastino posterior están todas las el 90% de las lesiones tumorales son de origen neurogénico. Recordar que en el mediastino medio está la aorta, el esófago, la grasa mediastinal y los ganglios linfáticos. El pulmón puede ser afectado por tumores extra torácicos, sí. Pueden ser del aparato genitourinario, pueden ser de cabeza y cuello, de mama y el melanoma. Entenderán que las metástasis son múltiples. Por eso es importante cuando estén evaluando la radiografía de tórax tener una historia clínica que les ayude a ubicar de qué se puede tratar. Porque cuando ven una radiografía de tórax tienen que pensar en varios factores. La enfermedad pulmonar es de múltiples enfoques. La primera es un enfoque infeccioso. Si es infeccioso, la pregunta ¿es viral? ¿Es bacteriano o es micótico? ¿Pueden aparecer lesiones nodulares en el pulmón por una infección bacteriana? Sí. ¿Por una enfermedad viral? Sí. ¿Por una enfermedad micótica? También. ¿Cómo diferenciarlas? Pues con una correlación clínica y en algunas veces laboratorial.
No es fácil dar un diagnóstico solo con ver una radiografía, es decir, infiltrado. No, patrón alveolar, de qué tipo, a qué nivel. Todo eso ayuda para la orientación clínica. Estoy recordando las masas tumorales, el linfoma de mediastino anterior, pero también puede estar en mediastino medio. Aquí tenemos un ensanchamiento a nivel de mediastino medio y anterior. Se ve tanto en la proyección anterior, OPA, perdón, y en la proyección lateral, que es esto que están viendo aquí, y que tomográficamente se representa como esta masa y corresponde a un linfoma. El diagnóstico se hace clínico tomográfico. ¿Para qué la biopsia? La biopsia hoy por hoy se hace por el estirpe de los linfomas que se han ido presentando durante los años. Antes no se necesitaba tanta su clasificación, hoy sí, porque han cambiado un poquito las cosas en las lesiones tumorales. Entonces la biopsia es más para ver qué quimio va a ser más efectiva. Recuerden, el linfoma no es quirúrgico, el linfoma es con un tratamiento oncológico. Aquí tenemos un abombamiento. ¿Verdad? Otro abombamiento. Y aquí miramos una imagen tomográfica donde se ve que está afectando mediastino medio y tiene múltiples densidades, pero tiene bordes definidos. Solo le agregamos la clínica y de acuerdo a esa clínica concluimos que el hallazgo más congruente debe ser un linfoma. Si la lesión es única, como en este caso, y es pediculada, miren esta imagen, es exactamente igual que esta imagen, estamos hablando de un timoma. Cuando la lesión es pediculada hacia un lado, pensamos en un timoma. Si lo hacemos desde el punto de vista tomográfico, como en este caso, acá, miren, este es el callado aórtico, aquí va el callado aórtico, pero esta masa está acá más arriba y está desplazando la tráquea contralateralmente. Esto podemos concluirlo, tiene bordes definidos, pero es heterogéneo, no tiene calcificaciones en su interior y está ubicado hacia un solo lado. Entonces, esto es un timoma. Si es un timoma, entonces tenemos que identificar si existe la posibilidad de que este paciente que tiene timoma tiene miastenia gravis. No toda miastenia gravis tendrá timoma, pero todo timoma puede presentar miastenia gravis. Entonces siempre hay que irla a investigar. El teratoma, por el contrario, es una lesión que puede contener pelo, dientes, huesos, ojos, etc. Es una masa heterogénea, es exactamente como lo que estamos viendo aquí, y representada en nuestra tomografía en mediastino anterior, pero si ustedes fijan, tiene una densidad parecida al aire, densidad gas, una densidad parecida a la grasa y una densidad parecida al músculo y una densidad periférica parecida al hueso. Entonces tiene múltiples densidades. Esto nos implica que esto es un teratoma. ¿Para qué biopsiar el teratoma? No para decir que es teratoma, es para ver su subclasificación, porque ahora la quimioterapia se ha vuelto tan específica para cada uno de los serotipos de tumores que por lo tanto la biopsia ayuda a determinar cuál va a ser más efectiva en comparación a una de otra. En mediastino medio también hay una patología que se presenta en la obesidad mórbida que se llama la lipomatosis. La lipomatosis es el acúmulo de grasa en el espacio mediastínico que puede comprimir la tráquea y los grandes vasos. Y es mortal en pacientes de obesidad mórbida. Por eso estos pacientes deben de dormir sentados. Si se acuestan, esa grasa y el pulmón pueden comprimir la tráquea, pueden comprimir la aorta o los vasos principales y provocar infarto pulmonar, provocar infarto agudo de miocardio o oclusión traqueal y provocar la muerte.
Aquí tenemos una imagen de lesiones parecidas que se pueden presentar también como la lipomatosis. Un liposarcoma, ¿verdad? Es parecido a una lipomatosis, la única diferencia es que capta el medio de contraste, si le mete contraste, se vuelve heterogéneo, o sea, unas densidades cambian, mientras que un lipoma, el medio de contraste no penetra y es homogéneo, y la densidad va a ser densidad grasa. Aquí tenemos una hernia hiatal, ¿verdad? Donde se ha metido el mesenterio y se parece a la lipomatosis. Aquí tenemos una hematopoiesis extramedular que también se parece a la lipomatosis. La diferencia es que tiene múltiples densidades. Y si ustedes se fijan, esto no parecen pacientes de obesidad mórbida. En el mediastino posterior, pues hay tumores de gran tamaño y lo que nos va a ayudar es identificar de dónde está saliendo. En este caso, son meningoceles. Los tumores de mediastino posterior pueden ser neuroblastoma, schwannoma, ganglioneuronoma, meningioma y meningoceles. En este caso es un meningocele, en este caso es un acceso, ¿verdad? Paraespinal. Entonces, es importante clasificarlos y ustedes ven esta radiografía y esta radiografía, ¿verdad? No es una buena proyección, pero la lesión, vamos a dibujarla aquí, hasta dónde llega esta lesión, y vemos que esta lesión va aquí y llega hasta acá. Y vemos que sobrepasa la clavícula, perdón, está aquí, y la otra clavícula va por aquí. Vemos que la lesión sobrepasa la clavícula. Si sobrepasa la clavícula en una proyección PA, podemos saber a ciencia cierta que esta es una masa de mediastino posterior. Y si ustedes se fijan, la tráquea no está borrada. ¿Por qué? Porque está atrás. Entonces, saber todos estos conceptos les ayuda a ustedes a determinar qué tipo de lesión están viendo. Aquí tenemos 3 cuadros diferentes. En algún momento escucharon el signo de la silueta. El signo de la silueta es un signo que no se identifica, saber dónde está el patrón neumónico, si está delante del corazón, si está a la par del corazón o está atrás del corazón. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, en primer lugar nos sirve desde el punto de vista evolutivo. Segundo lugar nos sirve desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque la localización nos ayuda a decir, yo supongo que esta neumonía es de este tipo. Por ejemplo, las neumonías en el lóbulo medio y mediales se asocian mucho a la Klebsiella. Las lesiones apicales se asocian a tuberculosis. El neumococo se asocia a lesiones un poquito más basales, siempre y cuando no sea niño. Y las lesiones focales hacia el hemitórax izquierdo nos hace pensar en broncoaspiración, etc. Todo esto es un contexto clínico. Pero en este caso tenemos un paciente con una neumonía. ¿Qué tipo de patrón es? Es un patrón mixto. ¿Por qué? Porque hay un montón de linitas. Dentro de estas líneas son un patrón intersticial, pero hay un montón de pelotitas chiquitas. Entonces es mixto, es retículo nodular. ¿Dónde está? En el lóbulo medio. ¿Está anterior o posterior al corazón? Está anterior. ¿Cómo sé que está anterior? Porque el borde de la silueta lo veo aquí y el borde de esta silueta aquí termina y vuelve a aparecer por acá. Aquí se borró. ¿Por qué se borró? Porque hubo una opacidad que borra el borde y no permite que yo lo visualice. Entonces sé que es una neumonía anterior. En este otro caso que tenemos aquí, logramos evidenciar que el borde del corazón está ahí, aquí,
pero está atenuado. Veo el borde, se ve bien aquí, se ve bien aquí. ¿Qué pasa que no quiere? Vamos a ver si me cambia el color. No me quiere cambiar. Vamos a ver. Aquí vemos el borde, aquí se atenúa y aquí se vuelve a ver mucho mejor. Pero está visible, pero está atenuado. Significa que esta neumonía, que es de pelotitas redondas, entonces es una neumonía alveolar o nodular. Está localizada en el lóbulo superior, porque el lóbulo superior llega hasta por acá. Está en el lóbulo superior y es parailiar. ¿Por qué? Porque no borró completamente la línea cardíaca, sino que la atenuó. Entonces yo sé que está en la parte media, que es parailiar, y está en el lóbulo superior y es de tipo alveolar. Por el contrario, en este caso, la neumonía es una neumonía alveolar. Está localizada en el lóbulo medio, pero si ustedes se fijan, la silueta cardíaca está mejor vista aquí que acá. Está más definida porque hay una área de atenuación mayor que el corazón que la hace ser más visible. Por lo tanto, sé que es una neumonía alveolar del lóbulo medio y que está posterior al corazón. Todo eso me ayuda a identificar mejor el tipo de lesión que estoy visualizando y me ayuda a tener un mejor criterio diagnóstico. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Doctor. Sí. Es que no recuerdo si le escuché muy bien. En lo que mencionaba de los 3 puntos para una placa adecuada, no le escuché bien si era para una PA o una AP. Lo de la clavícula en posición elevada, las escápulas perpendiculares. Para determinar si tiene una proyección PA adecuada. Ah, proyección PA adecuada, ok. ¿Algo más? En esta fue que dijo que los brazos iban elevados, ¿verdad? Sí. En la PA. Sí. Ok. Al elevar los brazos, eleva las clavículas y desplaza el borde interno de las escápulas hacia afuera. Y le permite ver todo el campo pulmonar. Ok. ¿Alguien más tiene una duda? No, yo por mi parte hasta el momento no, doctor. Seguro en la práctica nos va a surgir alguna duda y le preguntaremos por aquí. Ok, me preguntan, para eso estamos. Bueno, si no hay más preguntas, entonces concluimos con la clase. Que pasen una buena tarde y